Si vienes del sur de Asia hacia el oeste de Asia, hay una región justo al lado del mar Mediterráneo llamada el Levante. El Levante se ha convertido en un punto conflictivo a nivel mundial en los últimos años debido a la violencia, la inestabilidad política y las guerras. Ya sea la guerra civil en Siria y Líbano o el problema de Israel y Palestina, el mito más grande sobre este asunto es que ha estado ocurriendo durante miles de años y la verdadera causa del conflicto es la religión, lo que significa que la lucha es principalmente entre el Islam y el judaísmo. Sin embargo, eso no es cierto. El problema completo de Israel-Palestina comenzó hace aproximadamente 100 años, a principios del siglo XIX, en esta pequeña área cerca del mar Mediterráneo que estaba bajo el control del Imperio Otomano en ese momento. Esta área ahora se conoce como Israel y Palestina. Durante ese periodo, musulmanes, cristianos y judíos vivían juntos en relativa armonía. No hay duda de que la región del Levante es históricamente muy importante porque todas las principales superpotencias siempre han intentado controlarla, ya sean asirios, babilonios, persas, romanos, parte del califato árabe islámico, cruzados, parte de la dinastía ayubí o, finalmente, el Imperio Otomano, que mantuvo el control de toda esta área hasta el final de la Primera Guerra Mundial. A pesar de siglos de conflictos en esta región, las personas que viven aquí nunca tuvieron disputas excesivas entre ellas y generalmente mantenían buenas relaciones. La mayoría de las personas en esta área eran árabes, independientemente de su religión. Sin embargo, su cultura, vestimenta y cocina eran distintas de la cultura árabe convencional. Es por eso que estas personas se referían a sí mismas como Asabe al-Filas, que significa el pueblo de Palestina, y toda la región se llamaba Filastino-Palestina. A principios del siglo XX se desarrolló un sentido de identidad entre los palestinos. Querían liberarse del control del Imperio Otomano y establecer un Estado árabe independiente bajo el control exclusivo de los árabes. Al mismo tiempo, en Europa, muchos judíos se unían a un movimiento llamado sionismo. Según el sionismo, el judaísmo no es solo una religión, sino también una nacionalidad. La idea detrás de esto era que los judíos necesitaban su propio país independiente porque durante siglos, especialmente con los eventos en Europa y Rusia, la única manera de garantizar su seguridad era tener su propio país donde pudieran vivir libremente. Y para este país, no había un lugar mejor que Palestina porque Jerusalén es el lugar más sagrado para los judíos, así como la Meca con la Kaaba es el lugar más sagrado para los musulmanes. Jerusalén tiene esa importancia para los judíos. De la misma manera en que todos los musulmanes rezan en dirección a la Kaaba, los judíos adoran en dirección al primer templo en Jerusalén. Otra razón es que, según los judíos, esta área es la tierra prometida que Dios prometió al profeta Ibrahim para que los israelitas vivieran en ella. Bueno, mientras árabes y sionistas perseguían activamente sus respectivos objetivos en esta área, otro jugador estaba muy interesado en toda la situación y ese jugador era Gran Bretaña. El Imperio Británico quería proteger su ruta comercial desde Europa hasta la India, y con la presencia del Imperio Otomano, esto representaba un desafío considerable. En segundo lugar, Gran Bretaña sabía que para mantener un control completo sobre Asia, tendría que extender su influencia sobre esta región de Oriente Medio. Por lo tanto, el Imperio Británico comenzó a establecer sus colonias en el Medio Oriente. Primero, en 1820, llegó a un acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos, luego con Yemen en 1839, con Bahrein en 1861 y posteriormente con Egipto en 1888, llevando todas estas áreas bajo su control. Ahora, para Gran Bretaña, solo estas áreas eran obstáculos porque estaban bajo el control del Imperio Otomano, y los árabes en estas áreas estaban en contra del Imperio Otomano. Aprovechando estos sentimientos, Gran Bretaña firmó un acuerdo con los árabes, prometiendo asistencia completa para crear un Estado árabe independiente si los árabes apoyaban a Gran Bretaña contra el Imperio Otomano. Por otro lado, Gran Bretaña también hizo un acuerdo con los sionistas, comprometiéndose a brindar un apoyo total para establecer a los judíos en Palestina. De esta manera, Gran Bretaña aseguró el apoyo tanto de los árabes como de los sionistas en la Primera Guerra Mundial, lo que resultó en una derrota decisiva para el Imperio Otomano. Después del final de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña y el Imperio francés decidieron nuevos límites para todo el Medio Oriente. Luego, en 1922, según la Declaración Balfour, Palestina quedó bajo control británico y a pesar de la resistencia de los árabes palestinos, se dio la señal verde para que los judíos vinieran a Palestina. Entre 1922 y 1926, aproximadamente 75.000 judíos emigraron a Palestina, lo que llevó a choques violentos entre árabes y judíos como consecuencia de esta inmigración.
La violencia se intensificó a tal grado que en 1930 Gran Bretaña impuso restricciones a la inmigración judía. En respuesta a esto, los judíos formaron un grupo armado llamado Etzel o en hebreo, Irgun. Irgun era esencialmente una facción extremista del grupo paramilitar judío Haganah. Irgun inició ataques contra los árabes locales e incluso funcionarios británicos, empeorando la situación. Durante este tiempo, ocurrió el Holocausto en Alemania, generando simpatía mundial por los judíos. Muchos judíos comenzaron a huir de Europa y a llegar a Palestina. Ahora, la demografía de Palestina empezaba a cambiar y, como resultado, la violencia se intensificó entre los árabes palestinos y los judíos. Para poner fin a esta violencia, las Naciones Unidas propusieron un plan de partición en 1947 que dividió Palestina en dos partes. El área azul se llamó Israel, donde residirían los judíos, y el área verde se llamó Palestina, que estaría bajo control árabe, mientras que Jerusalén fue colocada bajo una administración internacional especial porque, desde un punto de vista religioso, esta ciudad era muy importante para los musulmanes, judíos y cristianos. Los judíos aceptaron este plan. Sin embargo, todos los estados árabes rechazaron esta propuesta porque, según ellos, a pesar de tener una población solo la mitad que la de los palestinos, se le asignó el 62% de la tierra a los judíos, mientras que solo se dio el 38% de la tierra a los palestinos. En 1948, Israel declaró su independencia y, en represalia, los países árabes atacaron colectivamente a Israel. Israel ganó esta guerra y, en el proceso, tomó el control de las áreas asignadas a Palestina. Excepto por Gaza y Cisjordania, toda la zona quedó ahora bajo el control de Israel. En los próximos 20 años, aproximadamente 700.000 palestinos abandonaron sus hogares y propiedades para salvar sus vidas, trasladándose al Líbano y otros países vecinos. Para la década de 1960, las relaciones entre Israel y los estados árabes se habían deteriorado significativamente. Durante todos estos años, hubo luchas guerrilleras continuas entre palestinos y judíos israelíes. Luego, en mayo de 1967, Egipto cerró el estrecho de Tirán. En respuesta, Israel lanzó ataques aéreos sorpresa el 5 de junio, destruyendo el 90% de la fuerza aérea de Egipto. Simultáneamente, Israel también atacó a Jordania y Siria, dando lugar a una guerra a gran escala entre estos países árabes e Israel. Durante 6 días, Israel salió victorioso en esta guerra, tomando el control de los altos del Golán, Cisjordania, Gaza e incluso la península del Sinaí. Ahora, casi toda Palestina estaba bajo el control de Israel. 6 años después de esta guerra, el 6 de octubre de 1973, estalló otra guerra entre los estados árabes e Israel cuando estos países árabes lanzaron un ataque sorpresa a Israel durante el día sagrado judío Yom Kippur. En esta ocasión, las fuerzas egipcias cruzaron el canal de Suez y llegaron aquí, mientras que el ejército sirio, rompiendo la defensa de Israel, alcanzó los altos del Golán. El ejército israelí estaba agotado en esta ocasión y buscó ayuda de los Estados Unidos. La asistencia de América aún estaba en camino cuando Israel realizó ataques aéreos contra el ejército egipcio, despejando el canal de Suez, y por otro lado, impidieron que el ejército sirio avanzara más en los altos del Golán. 20 días después de que comenzó la guerra, las Naciones Unidas intervinieron y mediaron un alto al fuego. Esta guerra resultó ser muy perjudicial para todo el mundo. Arabia Saudita y otros países árabes productores de petróleo impusieron un embargo de petróleo a los países que apoyaban a Israel, lo cual tuvo un impacto significativo en la economía mundial. Por lo tanto, se iniciaron esfuerzos a nivel internacional para lograr la paz en estos países. Como resultado de estos esfuerzos, en 1978, Egipto e Israel firmaron un tratado de paz conocido como los Acuerdos de Camp David. Como resultado de este tratado, Israel devolvió la península del Sinaí a Egipto y el conflicto en curso entre los dos países se detuvo después de años de hostilidades. Sin embargo, este acuerdo fue muy controvertido para el mundo árabe y es por eso que el presidente egipcio que firmó este acuerdo, Anwar Sadat, fue asesinado solo 3 años después porque, a los ojos de algunos árabes, Anwar Sadat había causado un daño significativo a la causa palestina al aceptar este tratado. Israel aún tenía control sobre toda Palestina, pero ahora el problema se había convertido en el conflicto entre Israel y Palestina en lugar de uno árabe-israelí. Esto se debe a que todos los demás países árabes habían firmado tratados de paz con Israel, excepto un grupo, y este grupo se llamaba la Organización para la Liberación de Palestina, o OLP para
para abreviar. Así como los judíos formaron la Hagana para la lucha armada en la década de 1930, los palestinos también formaron un grupo armado en la década de 1960 para su defensa, y lo llamaron la OLP. La OLP rechazó cualquier tratado de paz con Israel porque consideraban a los israelíes como ocupantes. El conflicto entre ellos y los israelíes continuó durante los siguientes años. Sin embargo, durante este tiempo, un número significativo de judíos se establecieron en Palestina, especialmente en Cisjordania y Gaza, lo que llevó a un aumento de la frustración entre los palestinos. Y esta frustración se hizo evidente en 1987 cuando un camión de las Fuerzas de Defensa de Israel chocó intencionalmente con el automóvil de una familia palestina, matando a todos los ocupantes. Los palestinos alegaron que fue un acto deliberado por parte de Israel, mientras que Israel rechazó la afirmación, declarándolo un accidente. Sin embargo, después de este incidente, estalló la violencia. Se desató un conflicto altamente violento entre los palestinos y las Fuerzas de Defensa de Israel, que duró los siguientes 6 años. En este conflicto, alrededor de 1.200 palestinos, de los cuales 500 eran menores de 17 años, y aproximadamente 160 israelíes perdieron la vida. Todo este conflicto se llama la Primera Intifada. Durante este conflicto, los palestinos formaron otro grupo militar para contrarrestar al ejército israelí que ahora conocemos como Hamas. Por otro lado, los líderes de la OLP comenzaron a comprender que el conflicto en curso necesitaba detenerse a toda costa porque se estaban matando civiles inocentes en ambos lados. En 1993, la OLP firmó tratados de paz con Israel conocidos como los Acuerdos de Oslo. Como resultado de estos tratados, la OLP aceptó las fronteras de Israel y, a cambio, Israel devolvió el control de las áreas palestinas a los palestinos. Sin embargo, los grupos intransigentes de ambos lados rechazaron este tratado. Según Hamas, la OLP se había convertido en una organización secular que hacía un trato con Israel sobre toda la causa palestina. Hamas no estaba dispuesto a apartarse de la antigua postura de Palestina ampliada. Para obstaculizar este proceso de paz, Hamas inició atentados suicidas. Por otro lado, el grupo extremista israelí Kach también rechazó este tratado de paz, y un miembro de Kach asesinó al primer ministro de Israel que lo firmó en 1993 disparándole. Después de este incidente, todo el proceso de paz volvió a desmoronarse. El fracaso de estas conversaciones de paz una vez más resultó en que civiles inocentes pagaran el precio. Entre 2000 y 2005, hubo una violencia intensa entre las fuerzas israelíes y los palestinos, lo que llevó a la muerte de aproximadamente 3.000 palestinos y alrededor de 1.000 judíos israelíes. Este periodo se llama la Segunda Intifada y llevó el conflicto Palestina-Israel a un nuevo extremo. Ahora, los israelíes creían que los palestinos podrían no querer la paz en absoluto y nunca aceptarían las fronteras de Israel. Por lo tanto, comenzaron a construir puntos de control y muros en la franja de Gaza para evitar que los palestinos ingresaran a Israel y a Cisjordania. Israel impuso restricciones totales a los palestinos que ingresaban a Israel a través de Erez o iban a Cisjordania. Durante este periodo, en 2006, Hamas ganó las elecciones palestinas y tomó el control de Gaza de la OLP. Después de que Hamas llegara al poder, Israel justificó sellar toda el área, tanto dentro como fuera de Gaza, argumentando que era necesario. Todo movimiento, ya sea de personas o mercancías, dentro de Gaza y hacia y desde Gaza, ahora requería permiso de Israel. Además, para evitar la inmigración palestina, Egipto también selló sus fronteras con Gaza. Era como si todas las puertas para los palestinos en Gaza estuvieran cerradas. En 2016, cuando miembros de la Comisión de Human Rights Watch visitaron Gaza, se declaró la prisión al aire libre más grande del mundo. Los palestinos en Gaza estaban completamente atrapados, alimentando la frustración y la ira dentro de ellos. En 2022, la tasa de desempleo en Gaza fue del 45% y según la ONU, el 81% de la población se vio gravemente afectada por la pobreza. En tales circunstancias, el 7 de octubre de 2023, Hamas atacó a Israel con cohetes y lo que sucedió después conmocionó al mundo entero. Israel ha respondido no solo contra Hamas sino contra cada persona que vive en Gaza en respuesta a los ataques de Hamas. Se bombardearon hospitales, se atacaron escuelas, se cortó el suministro de agua de toda la ciudad. Incluso los niños inocentes no fueron perdonados. En este momento, Gaza se ha convertido literalmente en un desastre.
Además, para bloquear completamente esta pequeña franja, buques de guerra de Estados Unidos y el Reino Unido han llegado ahora a la costa de Gaza. Ahora, muchas personas aquí se preguntan por qué, al igual que el Reino Unido y Estados Unidos, los países árabes no están ayudando. Sus tres razones son: la razón principal es Hamas. Hamas recibe el mayor apoyo de Irán, un país musulmán chiita. Este respaldo genera vacilación entre los países árabes musulmanes sunitas para respaldar a Hamas. Además, Hamas tiene un enfoque muy inflexible, rechaza cualquier forma de negociación o acuerdo con Israel. Su objetivo es recuperar toda Palestina y no reconoce la existencia de Israel a lo largo de las fronteras de Palestina. Debido a esta postura intransigente, varios países árabes no respaldan abiertamente a Hamas. La segunda razón es que los países árabes previamente colaboraron para lanzar ataques contra Israel, pero enfrentaron la derrota en 2 ocasiones. Teniendo en cuenta su fuerza militar y comprendiendo las realidades económicas, son reacios a dar un paso similar nuevamente. La tercera razón es que los países árabes perciben el problema de Palestina como un obstáculo. La negativa de Hamas a negociar y su restricción de oportunidades económicas para los países árabes vecinos hace que prefieran mantener el asunto limitado a protestas simbólicas. En consecuencia, más allá de promesas verbales y conferencias de prensa, no se observarán acciones significativas por parte de los países árabes sobre este tema. En tal situación, atacar a Israel, apuntar a un ejército tan poderoso como el suyo y, especialmente, atacar a civiles es una completa estupidez. Por otro lado, el enfoque de Israel, no solo dirigido a Hamas sino también bombardeando a civiles inocentes, es totalmente inaceptable. Si Hamas cree que tales ataques obligarán a los judíos israelíes a abandonar el área, es una fantasía. De manera similar, si Israel piensa que bombardeando a personas inocentes aplastarán a Hamas o infundirán miedo en los palestinos, eso no es posible porque la ideología no puede ser aplastada por la fuerza. Tenemos ejemplos como Afganistán, Vietnam, Irak, todos ante nosotros. Personas inocentes de ambos lados se están convirtiendo en víctimas de este fuego y todos necesitamos elevarnos por encima del color, la raza y la nacionalidad para alzar nuestras voces en favor de la humanidad. Recuerda, en muchos videos te hemos explicado que la guerra es un negocio y las familias y empresas cuyas ganancias están vinculadas a este negocio nunca permitirán que este fuego se apague, emocionalmente lavadas. Las personas inocentes seguirán siendo parte de este fuego. La sangre de personas inocentes seguirá fluyendo y el negocio de unos pocos prosperará. Este fue un tema muy delicado y es posible que no esté de acuerdo con nuestra investigación y explicación y respetamos eso. Sin embargo, hemos hecho todo lo posible en este video para presentar hechos e historia tal como son, para que podamos llegar a la causa raíz de este problema, las consecuencias de lo que Gran Bretaña hizo por sus intereses en 1922 aún las paga el mundo hoy en día. Este momento no es para anotar puntos, sino para salvar miles de vidas humanas, ya sean ciudadanos, palestinos o israelíes. Nos vemos en el próximo video, cuídense.